Repito la pregunta, ¿queremos un agro de monopolios y de transnacionales? ¿Eso es lo que queremos? Ataque en las oficinas del doctor Juan Camilo Restrepo, casi se infarta. Nadie se había atrevido a hacer. Que el embajador Urrutia habría orientado la compra ilegal de unas 40.000 hectáreas destinadas para campesinos. Doctor Carlos Urrutia está metido hasta el cuello. Denle la cara al país, defiendan esa idea, dicen que es muy buena. El artículo 64 de la Constitución colombiana obliga al gobierno a promover el acceso a la propiedad de la tierra de los campesinos. Para cumplir con este mandato, la Ley 160 de 1994 dispone que el Estado les entregará los baldíos, tierras públicas, a los campesinos para democratizar la propiedad rural. La ley dice que las tierras baldías se titularán en unidades agrícolas familiares. La UAF quiere decir Unidad Agrícola Familiar, es una medida de economía campesina, que quiere decir que es la cantidad de tierra que una familia campesina necesita para ganarse 2 salarios mínimos. Durante la campaña presidencial, Juan Manuel Santos propuso eliminar lo que él llamó la limitación burocrática a la Unidad Agrícola Familiar UAF. Entonces el doctor Santos, que hacía méritos para ser presidente, en el artículo 69 de su programa de gobierno, ¿qué dijo? Permitiremos a los agricultores y campesinos definir las extensiones necesarias para sus cultivos. Repito, definir las extensiones necesarias sin la limitación burocrática de la llamada Unidad Agrícola Familiar UAF. O sea, el problema sí estaba. Él le ofreció a sus amigos que les iba a resolver ese problema, iba a eliminar lo que él llamó la traba burocrática de la UAF. Para lograr su objetivo, Santos introdujo 3 artículos en el Plan Nacional de Desarrollo que le permitirían entregarle los baldíos a grandes compañías y que empresas como Cargill compraran miles de hectáreas de tierras que fueron baldíos. En por lo menos un siglo de debate sobre la tierra rural en Colombia, nadie se había atrevido a hacer lo que Juan Manuel Santos y el doctor Restrepo, Juan Camilo Restrepo, quieren hacer con los baldíos colombianos. Les cuento la historia. En la arquitectura jurídica del país, las cosas están diseñadas para que las tierras baldías del Estado colombiano le pasen a los campesinos. Esa reforma antiagraria que está planteada en el plan de desarrollo ni siquiera tienen la delicadeza de proponerla como una ley de la República que se discuta públicamente sin afanes, sino como nos la meten como un embuchado de 3 artículos entre los 250 artículos del plan. Si es tan bueno, doctor Echeverry, si es tan bueno, doctor Gómez, lo que quieren hacer, si es tan bueno, doctor Juan Camilo Restrepo, señor presidente de la República, y a todos ustedes, al Partido Liberal expresamente le pregunto, y al conservador, si es tan bueno lo que quieren hacer con las tierras baldías, con el patrimonio del Estado colombiano para entregárselo a los cacaos y a las transnacionales, ¿por qué no se hace un debate de cara al país? Denle la cara al país, defiendan esa idea, dicen que es muy buena. Estamos entonces exigiendo los del Polo que retiren esos 3 artículos del plan de desarrollo y hagamos un debate público. El 27 de abril de 2013, el Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo y el 16 de junio fue sancionado por Santos. Desde esta fecha entraron a regir las normas con las que el gobierno pretendía entregar las tierras que pertenecían a los campesinos. Aprobaron 3 artículos que cambiaron la ley 160 de 1994 para facilitar, es para intentar volver legal lo ilegal. Lo que pasa es que eso realmente no tiene ese tipo de solución, pero los aprobaron. Pero con Wilson Arias, el representante de la Cámara, los demandamos ante la Corte Constitucional y la Corte nos dio la razón y declaró inconstitucionales esos 3 artículos. Ataque en las oficinas del doctor Juan Camilo Restrepo, casi se infarta. Semana calificó la demanda como una de las más trascendentales de los últimos tiempos en Colombia. Eltiempo.com. Corte tumba proyectos agropecuarios del Plan de Desarrollo. Hoy arrancaremos 360 hablando de supuestos negocios oscuros con respecto a la compra de tierras baldías, donde estaría involucrado el actual embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia. El senador Jorge Robledo ha revelado que el embajador Urrutia habría orientado la compra ilegal de unas 40.000 hectáreas destinadas para campesinos, pero que terminaron en manos del ingenio Río Paila. En Colombia hay una ley que es la ley 160 de 1994,
que dice que las tierras que se le hayan entregado a campesinos en planes de reforma agraria, sea reforma agraria originada en baldíos del Estado o en tierras compradas por el Estado, esas tierras el campesino puede en un momento dado venderlas, pero nadie las puede comprar para montar una gran hacienda. ¿En qué ha consistido el delito del que estamos hablando? En que, por ejemplo, Riopaila Castilla tiene compradas de esas tierras 40.000 hectáreas. La violación de la ley es completamente flagrante. Hay muchos más casos. ¿Cómo aparece el embajador Urrutia ahí en este caso? Es que la firma que estructura, digamos, la ruta jurídica para intentar ocultar la ilegalidad es la firma Brigar Urrutia. Ellos diseñan cómo comprar, digamos, por partes para que crean 27 empresas SAS para obligar a ocultar que estaban creando una gran hacienda. Luego, sin duda que el doctor Carlos Urrutia está metido hasta el cuello en este asunto. En otro país esto ya habría causado una conmoción y estaría temblando este personaje de su cargo, pero estamos en la Colombia del tape-tape y resulta que el doctor Urrutia es amiguísimo del doctor Juan Manuel Santos, uno de los principales financistas de su campaña, son muy cercanos. Debido a las denuncias de Jorge Robledo, Urrutia se ve forzado a renunciar. Caracol Radio. Renunció a embajador de Colombia en Estados Unidos. El Espectador. Carlos Urrutia, embajador de Colombia en Estados Unidos, renunció a su cargo. Después de la renuncia de Urrutia, Juan Manuel Santos expresó su apoyo al ex embajador. Doctor Carlos Urrutia, siéntase orgulloso por su labor. Mi gratitud y la de todos los colombianos. Pero lo que más me preocupa es que el doctor Santos confunda las amistades con sus compañeros de colegio con lo que es deseable para el país. Y que el día en que el doctor Urrutia tuvo que renunciar, el día en que tuvo que renunciar por estos horrores, salga el presidente Santos a ponérnoslo como un ejemplo a los colombianos y a decirnos que es una persona extraordinaria, cuando vamos a ver que aquí eso no corresponde con la realidad. Lizarralde es nombrado como nuevo ministro de Agricultura, lo cual Robledo denuncia que era para legalizar las apropiaciones ilegales de baldíos y que el ministro estaba impedido para tramitar la ley Urrutia, debido a que fue gerente de Indupalma, empresa que también violó la ley 160 de 1994. Y nombran de ministro al doctor Lizarralde. Entonces, ¿cuál fue mi primera opinión al respecto? Me parece que el gobierno nacional se equivoca en materia gravísima cuando nombra de ministro de Agricultura a quien está, digamos, tiene sus ojos centrados es en ese tema de la supergran plantación y este tipo de cosas. Y tiene fuertes intereses de los negocios en la altillanura. Eso me parece que es inadecuado, y más cuando nos dicen que el objeto principal de la presencia del doctor Lizarralde en esa cartera era tramitar lo que yo he llamado la ley Urrutia, o sea, la ley para arreglarles los chicharrones, como dijo el ministro Estupiñán, a las compras ilegales de tierras en la altillanura. Me parece muy grave, doctor Lizarralde, que Indupalma, la empresa que usted dirige bajo su orientación, esté disputándole a unos campesinos pobres de San Alberto unos baldíos. Parece inconcebible. Lizarralde radicó la ley Urrutia, pero debió retirarla por el escándalo que se generó debido a la legalización de las apropiaciones ilegales de baldíos. Noticiero La FM. Gobierno retirará definitivamente proyecto de ley de baldíos. Este ha sido el recorrido por los intentos del gobierno Santos para entregar las tierras baldías a los magnates nacionales y extranjeros. Gracias a Jorge Robledo y el Polo Democrático Alternativo, todos los intentos por quitar las tierras a los campesinos han fracasado. Robledo ha luchado y seguirá luchando por los derechos de los colombianos.